Bienvenidos todos, amables oyentes, hermanos en la fe, a este día para reflexionar. Tenemos el privilegio de vivir y qué bueno reflexionar basados en la palabra de Dios. Vamos para esta oportunidad a continuar con este estudio de la carta de Pablo a Tito. Nos corresponde el capítulo 2, los versículos 1 hasta el 15, y dice así: Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amado Señor, gracias una vez más por la vida. Te pedimos, Señor, que perdone nuestras iniquidades, que tenga misericordia de nosotros, Señor. Gracias por ser tu palabra con nosotros. Amén. La sana doctrina, dice Pablo, pero tú habla a lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? El comportamiento forma parte obvia de la sana doctrina. La sana doctrina comienza con el principio de salvación, que es en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, con Cristo en el centro de todo. Pero es adornada con el comportamiento, el adorno que embellece la sana doctrina, que la hace visible también, es el comportamiento. Y Pablo recomienda a Tito lo que antes le recomendó también a Timoteo, casi en las mismas palabras, que enseñe a las personas en la iglesia al buen comportamiento. Dice que a las ancianas las enseña a ser reverentes, no calumniadoras, que enseñe a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, que sujeten a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El comportamiento de la iglesia tiene que ser un comportamiento integral. Es obvio que se pide buen comportamiento de los ministros, de los líderes de la iglesia, como se dice hoy. En los tiempos de Pablo, pues no había tantos ministerios así como existen hoy en la iglesia, clasificados, por ejemplo, el de mujeres, el de jóvenes. Bueno, no existía esa clasificación. Pero hoy existe, y estas enseñanzas y recomendaciones son para cada uno. El buen ejemplo debe comenzar por los líderes, el pastor y los demás. Liderazgo, pero debe ser para toda la iglesia. Porque de nada sirve si uno se porta bien y el resto se porta mal. Entonces, por eso San Pablo, en su teología, en sus cartas, lo que presenta es que la iglesia debe dar buen testimonio toda como iglesia. En una familia puede que haya el papá, la mamá, 3, 4 hermanos. La familia es de un buen proceder, pero uno de los hermanos, uno de los hijos, o un miembro de la familia que haya,
puede avergonzar a la familia. ¿Por qué? Porque se porta mal. Entonces ya no van a decir es uno, van a decir es la familia. Ocurre en la iglesia lo mismo. El comportamiento se debe de todos los miembros de la iglesia. Por eso San Pablo aquí también pone, como clasifica, como que él da la lista, concretiza jóvenes, ancianas. Luego le dice a Tito que también él tiene que sentarse de una manera, dice, enseñe mostrando buenas obras y seriedad en la enseñanza. Serio, ser serio en la enseñanza. Predicar la palabra sana y reprochable, la sana doctrina, por supuesto. Dice, de modo que el adversario no se avergüence. De modo que el adversario se avergüence. No tenga de qué avergonzar, pero se avergüence. Esa es la idea y ese es el fin que busca el comportamiento ético y moral en la iglesia. Avergonzar al diablo y que el diablo no avergüence la iglesia. Ya hemos recalcado y enseñado que no es eso lo que nos va a salvar, porque la salvación está resuelta, pero sí es lo que adorna la doctrina, lo que hace que el adversario no ataque la iglesia, porque el adversario se vale de los errores de los hermanos, de los errores del mismo pastor para atacar la iglesia, como para tratar de hacer avergonzar la iglesia. Y es por eso vienen las recomendaciones de las buenas obras. Viene la exhortación hasta para los amos, para que no sean respondones, dice. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que persigue el buen comportamiento de la iglesia? Ya sabemos que no es la salvación, sino la lucha contra el mal. El buen comportamiento lo que persigue es la lucha contra el mal. Porque el mal busca el error para incubar sus proyectos de destrucción, sea en una persona, sea en una familia, o sea en la más grande de las familias que hay, que es la iglesia, que está compuesta por personas, por familias. Esto no solamente aplica para la iglesia, esto aplica para la vida de cada uno de nosotros. El mal busca el error de nosotros para incubar la destrucción que él quiere, para dañar la vida. Por eso, ¿cómo se repele, cómo se combate esto? Con el buen comportamiento. Y ahí es donde está centrada la lucha de cada ser humano. Para comportarse bien, porque vivimos en una naturaleza caída que siempre busca hacer el mal. Nuestra mentalidad parece muchas veces una enemiga de nosotros mismos y de las cosas de Dios. Y viene la lucha de la fe. ¿Cómo se vence? Bueno, Cristo la venció, pero nosotros recibimos la fortaleza mediante la oración. El mismo Pablo dice que oremos en todo tiempo, con toda acción, con acción de gracias y súplicas. Es la batalla, pero la batalla no es de uno solo, la batalla es de la iglesia, también es orar los unos por los otros. ¿Cómo se vence el mal? No quiere decir que seamos perfectos y que no estemos exentos de caídas, de errores, porque si creemos eso, vamos a salir defraudados y vamos a salir, como se dice, desilusionados muchas veces. O nosotros cometemos errores porque somos seres humanos y no somos inerrantes. Otros cometen. Si nosotros sabemos manejar todo eso, el mal empieza a perder su fuerza. Es cómo se restaura una persona cuando ha caído en el error, cuando tiene problemas. Es ayudándolo, no hundiéndolo, porque el mal lo que quiere es hundir. Cuando uno ataca a una persona que ha cometido un error, le cae encima, está haciendo exactamente lo que el diablo quería que se hiciera con esa persona. Y voy a ir más atrás. Cuando el diablo hizo caer a la humanidad en el pecado, lo que el diablo buscaba era que Dios acabara la humanidad. El diablo equivocadamente pensó que al hacer caer al ser humano, el Dios, por su santidad y por lo que el diablo ya conocía bien a Dios, lo iba a destruir. ¿Qué hizo Dios? No llevarle la cuerda al diablo, sino amar a esa persona, a esa humanidad que cayó y que se rebeló contra él, que el diablo esperaba que Dios destruyera. Dios lo amó.
Por eso la cruz es la burla del diablo. Ese es un ejemplo, ese es uno y el único ejemplo perfecto de cómo se ataca el mal. Lo que Dios hizo. Hay una costumbre un poco cristiana, y es que cuando alguien se da cuenta, o en la iglesia o en la familia, de que alguien ha cometido un error, en vez de ayudarlo, como dice, se le cae ese encima a criticarlo, a ponerlo en la picota pública, a hacerlo sentir mal. Eso es exactamente lo que el diablo buscaba que pasara. Y en ese caso, las personas que hacen eso se están convirtiendo en instrumentos del diablo. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguien de un hermano ha caído en pecado o cometido error, dice, ustedes que son espirituales, restauradlo. No le dicen destrúyanlo. Muchas personas, porque nadie está, y dice considerándote a ti mismo, porque nadie está exento al error. El mismo Pablo dice, el que mire estar firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y por eso hay las recomendaciones, pero también está la situación. La disciplina de la iglesia es una disciplina restaurativa, no una disciplina retributiva. Y muchas veces en la iglesia se ha confundido la disciplina restaurativa con la disciplina retributiva. La retributiva es la que si usted se equivocó le caemos encima y lo ponemos en la picota pública. ¿Qué hacen con eso? No ganan nada. Muchas veces las personas a las que les caen encima terminan dolidas, terminan heridas, terminan resentidas y reniegan hasta de Dios y se van de la iglesia, y el diablo allá se aprovecha de ellas. A las personas no se les puede cerrar las puertas en la iglesia por sus errores, porque llenos de errores vamos todos a la iglesia. Tenemos que aprender a tener una disciplina restaurativa y tengamos en cuenta lo que el Señor Jesucristo dijo: no hagas con otros lo que no quieran que te hagan a ti. Es fácil cuando otro está en problemas caerle encima, pero que cuando uno es el que cae, ¿le gustaría que todos le cayeran encima? ¿Le gustaría que todos lo señalaran? Es que nosotros somos muy dados a hacer con los demás lo que no queríamos que nos hagan a nosotros, pero la norma de la vida dice que lo que uno hace con los demás le hacen a uno. Hay que cambiar ese chip. Es por restauración. ¿Cómo? Oración. Exhortación en amor, sí, obvio, pero orar. Una cosa es exhortarlo y otra cosa es caerle encima, juzgar, y muchas veces hasta le hacen el feo y no lo vuelven a recibir en la iglesia. Le empiezan a hacer tanto el feo que la persona herida se va porque todo el mundo lo mira mal, porque como todo el mundo es santo en ese momento. La sana doctrina se adorna también con el comportamiento, y el comportamiento ético y moral en la iglesia tiene que ver y mucho también con cómo nos comportamos frente a una persona, cuando un hermano o un miembro de la familia, porque eso no se aplica solamente para el contexto de la iglesia, que ha cometido un error. Y que ha cometido un error de pronto de los que resaltamos más, porque errores cometemos todos los días, todos. Entonces, ya después Pablo dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres. Ya Pablo deja claro que es por la gracia. ¿Sí? Ahora, enseñándonos que renunciando a impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, y si estamos salvos, entonces ya se nos enseña de que como salvos se nos enseñe y enseñemos a que vivamos renunciando a los deseos mundanos. Ese es el adorno de la doctrina. Dice, aguardando la esperanza, la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, las buenas obras, la piedad, el buen comportamiento, el amor al prójimo, tiene que ver con la piedad, y todo esto es la buena obra que el Señor nos enseña que hagamos todos los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por la salvación que es en Cristo Jesús. Sabemos que la salvación está segura en ti, pero te pedimos que nos ayudes a vivir adornando esa sana doctrina con nuestro comportamiento, luchando día y noche, porque estamos viviendo en un mundo caído, en una naturaleza caída, que no es tan fácil llevar todos los días un buen comportamiento. Pero con tu ayuda te pedimos que tengamos el valor, la fortaleza y la sabiduría para hacerlo, Señor. Y también que cuando alguien erre, porque nadie está exento del error, sepamos conducirlo, sepamos restaurarlo, y no le sigamos los ideales al diablo y los planes del diablo que quiere destruirlo. Porque él mañana erra a una persona, o hoy erra a una persona, mañana podemos errar nosotros. Y tú nos enseñas que no hagamos a otros lo que no quieras que hagan con nosotros. Padre, tú eres el Padre amoroso. Nosotros caímos, pero tú en vez de destruirnos diste tu vida por nosotros, y por eso el diablo salió burlado y vencido en la cruz. Dios, eso es vencer el mal. Y tú nos llamas a vencer el mal como tú lo venciste. Gracias, Señor, por este
día y te pedimos que tú nos guardes y nos protejas del mal para que adornemos la doctrina con nuestro buen comportamiento. De manera que el enemigo se avergüence, pero no tenga que avergonzarnos. Ayúdanos, porque solo con tu ayuda podemos hacerlo. Sin tu ayuda es imposible. En tu mano nos encomendamos por Cristo Jesús.